El poder divino en el ser humano. Bienvenido, bienvenida, qué gusto que estés aquí. Gracias y felicidades por formar parte de esta gran comunidad mundial denominada Respuestas para tu Vida. Disponte a disfrutar de unos momentos de reflexión aquí conmigo. El tema de hoy es el siguiente: el poder divino en el ser humano. Escucha cómodamente de principio a fin. El poder divino es el poder que habita en cada ser humano. Sin embargo, el ser humano regularmente se llena de soberbia y cree poder lograrlo todo. Esto se ha considerado positivo dentro de la sociedad porque se habla mucho del empoderamiento de las personas como una cuestión necesaria para lograr cosas en la vida. El empoderamiento como tal es una cuestión que efectivamente es necesaria para que el ser humano tenga una autoestima elevada y entonces se sienta capaz de lograr y de alcanzar diversas metas en su existencia. Sin embargo, el ser humano tiene grandes limitantes porque como ser humano no puede lograr todo. Sí, en efecto puede lograr diversas situaciones, diversos logros, diversas cuestiones incluso asombrosas. Pero en cuanto se separa del poder divino o ignora ese poder divino, su experiencia en la vida queda de alguna manera limitada porque no usa todo su poder dentro de la vida. Lo que pasa es que el ser humano tiene un gran intelecto en ocasiones, una gran inteligencia, tiene también proyectos, deseos, etc. Y los va logrando en la medida de su esfuerzo, de su perseverancia, de su dedicación. Pero cuando el ser humano pone en manos de Dios su existencia, sus proyectos, sus asuntos, entonces las cosas resultan mucho mejor porque ya no está solo, sino el ser humano es uno con el poder divino. Esta cualidad de ser uno con el poder de Dios, de ser uno con la presencia divina, de ser uno con el poder divino, trae resultados mucho mejores y sobre todo resultados correctos. Entendidos estos como los resultados de un avance pacífico en los proyectos, en los asuntos, en las diversas situaciones que el ser humano tiene dentro de su existencia. Ser uno con Dios equivale a estar acompañado
por ese gran poder de la presencia divina. Esa presencia divina logra en el ser humano grandes maravillas. Logra que el ser humano se manifieste en todo su esplendor. El ser humano tiene libre albedrío, o sea, libertad de decisión. Y bajo esta libertad de decisión, el ser humano puede elegir simplemente actuar bajo su capacidad humana o también y sobre todo con la presencia divina, o sea, con el poder divino. Es una elección que muy poca gente está consciente. El ser humano simplemente, en su gran mayoría, actúa de manera solitaria, es decir, simplemente confiando en su propia inteligencia, en su propia capacidad. Y de repente las cosas no resultan del todo bien. Cuando el ser humano se apoya en el poder divino, las cosas no solo resultan bien, sino que resultan excelentes, resultan correctas, resultan perfectas, porque el ser humano puede equivocarse, pero el poder divino nunca se equivoca. Así que el tomar en cuenta a Dios en todos los aspectos de la vida es importante porque representa en primera la conciencia de que el ser humano no es simplemente materia, sino que también es espíritu. Y la materia por sí sola no tiene la capacidad que tiene lo espiritual. Lo espiritual va mucho más allá de lo físico, mucho más allá de la materia. De hecho, el espíritu es el creador de la materia y es el que gobierna la materia. Volviendo al punto del empoderamiento, tiene mucho que ver con la autoestima. Mucho se recomienda que el ser humano tenga una autoestima elevada. Simplemente hay que reconocer que una autoestima demasiado elevada muchas veces se convierte en soberbia. La autoestima debe de ser una autoestima callada, una autoestima que no se pronuncia siempre con palabras, sino que se manifiesta a través de los actos del ser humano, a través de su capacidad, de su habilidad en áreas específicas. No necesita el ser humano andar gritando, divulgando que es capaz de esto o de lo otro. Simplemente sus actos, su capacidad, su habilidad demuestra esa autoestima que interiormente tiene la persona. Entonces, la cuestión es saber elegir entre confiar totalmente en la propia capacidad como ser humano o tener en cuenta al poder divino en las diversas áreas que conforman la existencia. La recomendación es que tomes en cuenta siempre ese poder divino y si bien confías en ti, que no es malo, ¿por qué no también tomar en cuenta y sobre todo a la capacidad divina,
a la capacidad espiritual. El ser humano tiene capacidades, desde luego, pero esas capacidades son limitantes, son limitadas, mientras que el poder divino no tiene limitación en lograr y hacer todo lo que tú puedas imaginar, todo lo que tú puedas desear. Así que lo importante es confiar, sí, mucho en tu capacidad humana, pero a la vez ser uno con la presencia divina. Muchas gracias por ver mis videos, por compartirlos, por comentarlos con mucha gente y sobre todo y desde luego por suscribirte a mi canal. Hasta el próximo video.